¿cierto? Acá todavía hay sol, pero en Israel ya bajó el sol y ustedes saben que en Israel no es un día de 24 horas, no es desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche, sino el día empieza el momento que baja el sol. Y ahí el viernes, cuando baja el sol, ya todo se cierra, todos vuelven a su casa, empiezan a descansar el sábado. Entonces, viernes a esta hora, cada uno dice uno al otro que tengan Shabbat Shalom, un sábado de paz. ¿Ok? Entonces quiero bendecirles que tengan este sábado, un sábado de paz. Amén. Amén. Ok. Wow. Algunos ya me conocen. Qué lindo verlos. El que no me conoce, mi nombre es Steven, ya me presentó. No, está bien, soy Steven. Hablo español porque mis padres son argentinos, pero yo nací, no es orgullo tan grande. Y yo nací en Israel, soy judío. Amén. Y hace casi 11 años que creo que Yeshua es el Mesías. ¿Alguien escuchó Yeshua, el nombre? Amén. Sí, Amén. ok. Yo digo Yeshua porque es más cómodo para mí. Si ustedes dicen Jesús, no hay problema. Bueno, wow. ¿Cómo esto? Para allá, sí. Si no, que se la pasen. Pasar para atrás, por favor. Que a veces... Sí, sí está encendido. Sí, hasta eso llego. Hasta ahí puedo llegar, pero... pasarlo para atrás cuando no menciona. Del tema, ¿por qué el pueblo judío no cree en Yeshua? ¿Alguna vez se preguntaron esa pregunta? Bueno, miren, Dios eligió un pueblo, le dio promesas, le dio los profetas, todos los detalles de cómo va a ser la salvación. Le dijo que va a llegar el Mesías, hijo del rey David. Preparó un pueblo durante miles de años para que cuando llegue el Mesías lo puedan reconocer. ¿Y quién al final reconoció al Mesías? El que nunca tuvo las promesas, el que nunca tuvo el concepto de un Mesías. ¿Cierto? ¿Cómo puede ser que justamente ellos rechazaron al Mesías? Como cualquier cosa, hay una razón terrenal, una razón que viene de la carne, de la lógica, de la mente, y otra razón que es más profunda, que es espiritual. La razón terrenal, si uno le pregunta a un rabino, ¿por qué no cree que Yeshua es el Mesías? Él va a decir, ok, hay ciertas cosas que el Mesías debe cumplir, y si no lo cumple, no es el Mesías. Bueno, el Mesías debe ser hijo de David, y Yeshua es hijo de David. Tiene que dar salvación, sabemos que nos dio salvación, pero también tiene que hacer un cambio de la naturaleza. Está escrito en Isaías 11 que un lobo va a comer pasto con un cordero, ¿cierto? Dice que los muertos van a resucitar. Dicen que no va a haber más guerras. Y cuando yo hablo con un judío, un rabino que no es creyente en Yeshua, él dice, Yeshua hizo paz en el mundo. Yo digo, bueno, él dijo que él no trae paz y no trae una espada, ¿cierto? Entonces dice, bueno, entonces no es el Mesías, ya se terminó la conversación. Una de las cosas que tiene que hacer, ¿puede pasar? ¿No? Bueno, otra más. Ok. ¿Cómo? Siguiente, ok. Algunas de las cosas que tienen que hacer, que los muertos tienen que resucitar. Alguien que nació de la carne
le va a costar entender cosas espirituales que nada más el que nació de nuevo puede entenderlas. Por ejemplo, cada uno que nació de nuevo aquí sabe que la resurrección de los muertos ya ocurrió. Nosotros éramos muertos, pero Dios nos dio un nuevo espíritu, ¿cierto? Los rabinos también dicen, el templo está destruido, ¿cierto? No hay templo en Jerusalén estos días. Pero está escrito que el Mesías debe que construir el templo. Yeshua vino y 40 años más tarde se destruyó el templo. Y entonces dicen, si es el Mesías, ¿por qué no hay templo? Pero el que nació de nuevo sabe que, bueno, Yeshua dijo, destruyan ese templo y yo lo construiré en 3 días. Entonces, cada uno de nosotros somos piedras vivas del templo de Dios. ¿Cierto? Entonces, no es tan fácil de explicar estas cosas a gente que no nació de nuevo. Y además, Dios puso un velo a los ojos del pueblo. ¿Por qué puso un velo? Puedo decirles que hay varios versículos que dicen que por los pecados del pueblo, por los pecados, no van a conocer que es el Mesías. Pase, por favor. Isaías 6. Dios le dice a Isaías, anda y habla al pueblo cosas que ellos escuchen, pero no entiendan. Y miren lo que dice al final. Dice que, ¿por qué no quiere que escuche? ¿Por qué no quiere que el pueblo entienda esas cosas? Para que no se arrepientan y no tengan sanidad. Es un poco difícil de entenderlo, porque Dios dice que quiere que el pueblo no se arrepienta. Raro, ¿no? Voy a tratar de contestar. ¿Otra más? ¿Sigue? Y hay varios versículos en la ley de Moisés que dice que si el pueblo no cumple los mandamientos de Dios, la tierra prometida va a vomitar al pueblo. Van a ir al exilio. Y si no van a cumplir los mandamientos, van a ser ciegos espiritualmente y van a ser ¿cómo se dice? En la diáspora. Van a ser desparcidos por todo, gracias, desparcidos por todo el mundo, y las naciones del mundo van a perseguir a ese pueblo. Todo eso se cumplió. El pueblo judío fue echado de la tierra de Israel, y durante los últimos 2000 años el pueblo judío estaba disparciado, y muchas naciones quisieron destruir a Israel. Y bueno, estos versículos es una piedra de atropello para muchos cristianos, porque muchos cristianos dicen, bueno, el pueblo judío no quiso conocer que que Yeshua es el Mesías de Israel, entonces Dios los maldició. Es una maldición, ¿no? Lo que está escrito acá. Dios los maldijo. Y hay muchos cristianos que pueden decir, ¿por qué yo tengo que bendecir al pueblo que Dios maldijo? ¿Cómo se dice? Maldijo. Gracias. Bueno, ya saben que mi español no es 100%, siéntanse bien corregirme. Bien. Y ok, y en este momento nace, ¿cómo se dice? La doctrina del reemplazo. La doctrina que dice que Dios abandonó el pueblo de Israel, y hoy hay una Israel espiritual, y las promesas que son al pueblo de Israel ya no son al pueblo de Israel, sino son a la iglesia de Dios. Siga. Una más. Ok, miren, esa doctrina del reemplazo, yo ya les digo que no tiene ninguna base, porque el anticristo tiene 3 enemigos. El primero es Yeshua, porque Yeshua es el único que tiene el poder de destruir a Satanás. Amén. El segundo enemigo es la iglesia, porque la iglesia cada vez que proclama el nombre de Yeshua, destruye el reino de Satanás y construye el reino de Dios.
Y el tercer enemigo es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, aunque no son creyentes en Yeshua, aunque según Pablo dice que el pueblo de Israel es enemigo del Evangelio, ¿ok? Aunque rechazan a Dios, rechazan al Mesías, Dios mucho antes que que mandó a Yeshua, ya hizo las promesas que por intermedio de Israel va a venir la salvación. Y ya varias veces que Israel no cumplió su propósito como Dios quiso, pero por intermedio de ellos, Dios... miren este libro está lleno de ejemplos que el pueblo no obedeció a Dios. Y porque el pueblo no obedeció a Dios, ya tenemos este libro, ¿cierto? Libro miren a Jonás. Jonás no obedeció a Dios, ¿cierto? Miren lo que pasó. Ok. Y ya vamos a la razón espiritual de por qué el pueblo judío no cree que Yeshua es el Mesías. Imagínense que esa doctrina del reemplazo, miren lo que hizo. Mucha gente en el mundo dijo, ellos, los judíos, mataron al Mesías. Entonces nosotros tenemos que también, tenemos el derecho de maldecirlos y matarlos. Y por eso había las cruzadas, habían las inquisiciones, ¿sí? Y hoy, cuando yo hablo con un judío y yo le hablo de Yeshua, cuando yo le hablo a ustedes de Yeshua, ustedes se imaginan un hombre judío que caminó en la Galilea, que habló hebreo, ¿cierto? Cuando yo le hablo a un judío de Yeshua, lo que ellos se imaginan son las estatuas en los templos católicos, son las cruzadas, son las inquisiciones. La doctrina del reemplazo hizo que el pueblo judío se aleje todavía más de Yeshua. Y vamos a ver la razón espiritual. Saltaste mucho. Ok, no. Un antes. Ok, acá está bien. Yeshua dice, Yeshua dice, el Mesías el Hijo del Hombre tiene que estar muerto y al tercer día resucitar, según lo que dicen los profetas. Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué profeta dijo que el Mesías tiene que morir y resucitar en el tercer día? ¿Alguien sabe? Yo les digo que ningún profeta dijo una cosa así sobre el Mesías. Pero vamos a ver un versículo que nos puede ayudar a entender. Pasa uno más. Libro de Oseas, miren que está escrito, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. ¿De quién está hablando? ¿Cómo? Yeshua. A nosotros. ¿Quién habla? El profeta Oseas. El profeta Oseas habla de él y de su pueblo. Así que Israel es el que tiene que estar muerto y resucitar en el tercer día. Hay acá algo muy raro. ¿Ok? Pero vamos a seguir, vamos a ver. Siga, por favor. Mateo dice algo. Ustedes se acuerdan que Herodes quiso matar a Yeshua, por eso mató a todos los niños en Belén. Y los padres de Yeshua fueron a Egipto con Yeshua. Y después Mateo escribe estas cosas, que según lo que dicen los profetas,
Yeshua tuvo que volver de Egipto porque está escrito, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué profeta dijo eso? El mismo Oseas. Pone una más. ¿Qué está escrito? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Un momento. Mateo se confundió. El contexto no es el Mesías, el contexto es Israel. ¿Cómo puede ser que también Yeshua se confundió y también Mateo se confundió? O que Mateo entendió algo mucho más profundo de lo que nosotros entendemos. Puede ser que yo entendí algo. Yo entendí que el pueblo de Israel y el Mesías de Israel tienen la misma identidad. Los dos estaban en Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Los dos se llaman el Hijo de Dios, el pueblo de Israel y también el Mesías. El primogénito, el elegido. Dios dijo que el pueblo de Israel va a ser un pueblo de sacerdotes. Yeshua es nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Amén. Y el pueblo de Israel caminó en el desierto 40 años. Yeshua caminó 40 días. El pueblo de Israel entró por el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Yeshua se bautizó en el río Jordán para empezar su ministerio. Muchas cosas similares entre el Mesías y el pueblo de Israel. Entonces, estos versículos de Mateo, para mí por lo menos me da la prueba que las profecías que hablan sobre Israel también se pueden cumplir sobre el Mesías. Entonces, si volvemos otra vez al versículo de Oseas que dice que el pueblo judío va a estar muerto en 2 días y el tercer día va a resucitar, nosotros sabemos que Yeshua murió y el tercer día resucitó. Pero ¿dónde murió el pueblo de Israel? El pueblo de Israel puede ser que todo el pueblo junto muera y sea resucitado en el tercer día. Ustedes saben que en el libro de Ezequiel, ¿puedes poner una más? Libro de Ezequiel está la visión de los huesos secos. Ustedes ya conocen, los huesos están secos por ese valle, los huesos se empiezan a unir, se levantan, son cuerpos, pero todavía no están vivos. Dios le dice a Ezequiel profetizar sobre el espíritu, y nada más si el espíritu viene, entra en esos cuerpos y esos cuerpos resucitan. Amén. Dios le dice a Ezequiel, esos huesos es el pueblo de Israel mientras están en el exilio. Pero yo voy a hacer que resuciten. ¿Y cómo van a resucitar? Primero hay que agarrar todos los huesos y llevarlos a la tierra de Israel. Y llevarlos a la tierra de Israel. Y después el Espíritu va a venir. Ustedes saben que en Salmos, uno más, Salmos 90 dice que un día para Dios, ¿cuánto es para el hombre? 1000 años. Ustedes saben que 40 años después de la crucifixión de Yeshua, vino un romano llamado Tito y destruyó el templo. Y eso pasó hace 2000 años. Desde que destruyó el templo, el pueblo judío estaba en la diáspora, en el exilio, durante 2000 años. Y en el año 1948, Israel tuvo la independencia. ¿Cuánto tiempo pasó? 2000 años, ¿cierto? Un día para Dios, 1000 años para el hombre. Pasaron 2000 años, ahora estamos en el tercer día y el Estado de Israel ya está. Amén. ¿Qué significa eso? Que la visión de los huesos secos
se está cumpliendo. ¿Y dónde estamos nosotros parados? En ese momento cuando los cuerpos ya están firmes, ya están parados, pero todavía no tienen espíritu. ¿Cuándo va a llegar el espíritu? Cuando todo el pueblo sea salvo. Cuando todo el pueblo judío sea salvo. Y nosotros sabemos que la muerte de Yeshua tiene un significado muy, muy importante para nuestras vidas. La muerte de Yeshua nos dio vida, nos dio salvación, vida eterna. La sangre de él, ¿cierto? Y yo les pregunto, ¿el Padre ama a Yeshua? Yeshua es lo más grande, lo más importante para él. Pero el Padre tanto amó al mundo que dio a su Hijo. Puede ser que el Padre, ustedes saben que en Getsemaní, así se dice, Getsemaní, yo le digo Gat Shmanim, así es en hebreo, Yeshua Dios empezó a poner sobre él todo el pecado del mundo. Y ustedes saben que donde está el pecado, Dios no puede estar. Entonces, Yeshua en la cruz gritó, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Qué significa eso? Que el pecado estaba en Yeshua, Dios lo abandonó. Dios lo abandonó Yeshua porque dijo, ya todos los pecados están en él, no lo quiero más. No, lo abandonó porque sabía que esa es la única manera de dar salvación a la humanidad. ¿Cierto? Pero no lo abandonó porque ya no va a volver. Lo hizo resucitar en el tercer día. Prometió que va a ser resucitado. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo que rechazar a Yeshua? ¿Por qué Dios dijo que no quiere que el pueblo entienda las profecías? ¿Por qué el pueblo tuvo que estar ciego? Y eso lo vamos a ver ya estoy confundido con... ok, ya, está bien. Romanos. Romanos 11. Ustedes saben que todas las promesas fueron a Yeshua, todas las promesas de Dios son para el pueblo de Israel. Dios no hizo pacto con ningún otro pueblo, ¿cierto? Nada más con Abraham, con David, con Moisés. Ustedes los gentiles, los que no son judíos, no tuvieron ninguna promesa. Pero Dios sabía que si el pueblo de Israel iba a aceptar a Yeshua como rey, eso significa que se cumplen todas las promesas y, ¿cómo se dice? Game over. Se acabó. Dios sabe que nada más si el pueblo de Israel va a rechazar al Mesías, ahí las promesas pueden ir a los gentiles. Romanos 11, Pablo dice, el pueblo de Israel no obedeció a Dios, y porque no obedeció a Dios, los gentiles se abrieron las puertas para que los gentiles puedan ser salvos. ¿Entendieron lo que pasó acá? Yeshua murió para que cada uno de nosotros individualmente podamos tener vida eterna. Pero Dios sacrificó también al pueblo de Israel para que ustedes puedan escuchar sobre Yeshua. Yo no comparo 100% Israel con Yeshua. Hay una diferencia muy grande. Yeshua nunca hizo ningún pecado. En cambio Israel
son pecadores como todo el resto del mundo. Israel no tiene nada de especial. Tuvo la maldición porque tuvo el pacto con Dios, ¿cierto? Pero Dios ama al pueblo de Israel de la misma forma que ama a Yeshua cuando estaba sobre la cruz. Dios no dice a este pueblo, no quiere obedecer, no quiere conocer que Yeshua es el Mesías, entonces voy a elegir otros, cancelo todas mis promesas, todas las promesas van a... No. Dios es fiel a sus promesas, aunque el pueblo de Israel no quiere escuchar. ¿Y saben qué? Las profecías dicen que el pueblo de Israel va a volver a la tierra de Israel, y para que Yeshua vuelva, el pueblo de Israel tiene que, ¿cómo se dice?, alzar sus ojos y, ¿cómo?, clamar y decir, Yeshua venga. Jerusalén tiene que decir, Baruch haba b'shem Adonai, bienvenido seas en el nombre, ¿cierto? Así que, wow, miren, Isaías 53 habla del Mesías, ¿cierto? Que el pueblo va a rechazar al Mesías, que van a verlo como un pecador, que hay que pegarle porque no hace lo que Dios quiere, pero justamente Él es el que da la salvación. Que Yeshua dijo que la salvación viene de los judíos, ¿cierto? Ahora miren algo interesante. El pueblo de Israel trata ya 2000 años a Yeshua de la misma forma que las naciones del mundo tratan al pueblo de Israel hoy. ¿Ok? Wow. Así que ya saben cuál es la razón que el pueblo de Israel no cree en Yeshua. Es para que ustedes puedan tener la salvación. Es muy similar a lo que dice en el libro de Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás, él fue a Jope, ¿cierto? En lugar de ir a Nínive, se fue a Jope, al otro lado, desobedeció a Dios, se subió al bote, y en el bote había gentiles, gente que, ¿cómo se dice?, adoraba a distintos, cada uno a otro Dios. De repente había una tormenta y Jonás dijo que es por mi culpa, ¿cierto? Entonces la gente lo tiró a Jonás al agua. ¿Y qué está escrito? Que empezaron a alabar al Dios de Israel. Amén. La desobediencia de Jonás trajo salvación a esa gente. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. La desobediencia del pueblo de Israel hizo que ustedes puedan conocer a Yeshua. Bueno, quería dar un tiempo, si ustedes quieren hacer preguntas, y no solamente de lo que yo hablé, sino en total. ¿Ok? Y si quiere, pastor. No. Sí. Ya conociendo lo difícil que es para un judío, por todos estos impedimentos, ¿cómo es que tú te has convertido? Wow. Me pedís compartir mi testimonio. Ok, bueno, mi familia es secular, judía, secular, no creyente en Yeshua. Y yo, más o menos a los 14 años, decidí que yo quiero obedecer a Dios. No sabía nada de Yeshua, pero dentro mío dije, yo sé que hay un Dios, porque siempre todos me dijeron,
en Israel se habla mucho de Ezequiel 37, de los huesos secos. Entonces yo leí eso y dije, wow, se cumplió. Si se cumplió, hay un Dios. Si hay un Dios, tengo que cumplir lo que me pide hacer, si no me va a juzgar. ¿Dónde voy a estar? ¿En el infierno? No quiero. Entonces dije, quiero servir a Dios. Empecé a guardar el sábado, me hice religioso judío. Y unos 4 años más tarde, cuando tenía 18 años, fui a una fiesta, como un lugar hacia afuera, que había mucho alcohol, todos estaban borrachos menos yo, y los que estaban menos borrachos me pidieron cuidar a los que están más borrachos, que ya están vomitando. Entonces, estaba ahí sentado pensando así sobre el mundo, qué pasa en el mundo, y de repente viene una persona de mi edad que me preguntó, ¿sabes quién es Yeshua? Le dije, ¿estudió con nosotros en el mismo colegio? Dice, no, Yeshua el Mesías. Le digo, ¿eres judío y crees en Yeshua? Miren qué raro. Que en el libro de Hechos, cuando había el primer gentil que aceptó a Yeshua como el Mesías, todos los judíos dijeron, ¿cómo un gentil que reconoce al Mesías judío? Hoy, cuando le decís a un judío que cree en Yeshua, dice un judío que cree en Yeshua. Entonces yo le dije, vamos a hablar de este tema, porque yo estaba abierto, aunque muchos judíos religiosos no tienen mente abierta, escuchan el nombre Yeshua y ya se cierran y dicen, no, eso es en contra de nuestra creencia. Y yo dije, bueno, voy a escuchar. Y él me empezó a decir muchos versículos sobre el Mesías en la Biblia. Sabe la Biblia mejor que yo. Entonces yo durante unos 6 meses leí la Biblia para tratar de entender, y no puedo decir en qué momento exacto, pero ya empecé a orar y dije, ok, estoy convencido que Yeshua es el Mesías, nada más por leer la Biblia. Amén. Ok. ¿Cuál es tu visión de los 144,000? ¿Y por qué no se van en el rapto? ¿Y por qué no se van? Wow. Te digo la verdad. Este tema no lo investigué y tampoco no quiero mucho meterme en este tema, porque Yeshua dijo, muchas veces le preguntaron a los discípulos, ¿cuándo va a llegar el reino? ¿Cuándo va a ocurrir todas esas cosas? Y Yeshua dijo algunas cosas, pero también dijo, no ustedes deben saber, ustedes tienen que obedecer y ser fieles, porque ustedes no saben la hora que va a llegar el Señor. Te digo la verdad que no tengo una respuesta. Yo sé que si soy fiel, si usted está fiel a Dios, lo que pase, gracias a Dios. Amén. Amén. ¿Más preguntas? ¿Qué consecuencias has tenido en vivir en Israel judío-cristiano? Bueno, como yo vivo en una sociedad que es secular, la gente secular en Israel son muy liberal. Entonces me preguntan ¿en quién crees? Digo Yeshua. Dice, ok, yo creo en Krishna. Podría ser, sí. Pero cuando hay, por ejemplo, mi mamá, cuando yo le conté que creo en Yeshua, ella dijo, ok, haz lo que quieras. Pero es muy raro,
no, ¿cómo le puedo contar a mis amigas? ¿Cómo puedo...? No, como que la cultura no lo acepta. Pero si ya voy a hablar con un religioso, ya me va a hacer una cara, o capaz en el ejército, por ejemplo, serví 3 años en el ejército israelí, y cuando un religioso me escuchó hablar de Yeshua con otra persona, ya le dijo al rabino, de cada base tiene un rabino, y el rabino hizo una advertencia de que hay un misionero en la base que trata de convencer a todos, y algunos vinieron y me empezaron a amenazar, diciendo que si hablas otra vez te pegamos, cosas así. Del otro lado, mi esposa Sofía, cuando los padres se enteraron que ella también es creyente en Yeshua, los padres me amenazaron y sí, no era fácil, pero después de muchas oraciones, ahora me quieren mucho. ¿Es más difícil llegar a un judío en su país de origen o fuera de su país? Puede ser que es más difícil. Bueno, yo no conozco muchos judíos afuera de Israel. Por eso no te puedo dar una respuesta, pero yo sé que los judíos que viven afuera de Israel se guardan mucho su identidad. Y lo que diferencia a un judío secular en la diáspora es que él no cree en Yeshua. ¿Okay? Eso es lo que diferencia. Él hace todo lo que una persona común hace, lo que no judía hace. La diferencia es que él dice, yo soy judío, él cree en Yeshua, es cristiano, yo soy judío, y si yo creo en Yeshua, dejo de ser judío y soy cristiano. ¿Ok? Es muy difícil que entienda que puede ser judío y continuar con la identidad judía y también creer en Yeshua, porque creer en Yeshua es lo más judío que hay. Pero eso no lo entienden. Así que en Israel, como todos son judíos, hay tienen menos miedo de perder la identidad. Entonces, puede ser que por esta razón es más fácil hablar a un judío secular de Yeshua en Israel que afuera, pero hay tanta clase de judíos. Saben que hay un chiste que dice que si pones 3 judíos en una habitación, hay 5 ideas distintas. Entonces, sí. Tenía un amigo, sigo teniéndolo, que es judío, ¿no? Y cuando le hablaba de los siguientes libros de la Biblia, me decía que no, que para ellos era el Pentateuco. ¿De qué forma se le puede hablar a un judío cuando se cierra a que los demás libros no son importantes? Que no se basan en el... ¿Te referís que los profetas, que no son, y ese un religioso o secular, tenía la kippah? Se lo ponía. Ah, okay. Y además yo iba que pintaba en una sinagoga y demás, entonces por esto los conocía, entonces entraba y se ponía la kippah, y él me hablaba de que el judío se basa en el Pentateuco. Sí. Que los demás libros que no los tienen como por... Sí. Muchos cristianos tienen el concepto que los judíos conocen la Biblia mejor que los cristianos, pero eso no es verdad. Los judíos, los seculares, no conocen nada, no del Pentateuco, no del resto. Los religiosos, ellos sí leen el Pentateuco desde Génesis hasta Deuteronomio, y casi no leen el resto, porque en el resto de la Biblia no hay
Bueno, no hay que Dios dice, tenés que hacer esto, esto y esto. Reglas, sí, leyes. Sí, entonces ellos se enfocan en el Pentateuco, pero la verdad que también el Pentateuco ellos nada más lo leen, no lo investigan, no tratan de entenderlo. Hay otro libro que se llama el Talmud, que es un libro que los rabinos lo escribieron y son interpretaciones al Pentateuco. Ellos desde la mañana hasta la noche leen ese libro Talmud, pero como creen que todo lo que sale de la boca de los rabinos es del Espíritu Santo, entonces al leer ese libro están leyendo también el Pentateuco. ¿Entienden lo que digo? Por eso los judíos no conocen la Biblia como muchos piensan que la conocen. Y sí. ¿Contesté su pregunta? La Biblia de los judíos solamente es el Antiguo Testamento. Sí, solamente el Antiguo. No. Hola, Steven. Mira, una pregunta. Yo sé que todo lo que fue, todo lo que está pasando hoy y sobre todo lo que pasará está sobre el control de Dios. Y hay muchas cosas que no tenemos ni la misma idea de lo que va a pasar, ¿no? Pero escuchando hablar y intentando ver un poco el mundo judío, la cosa está difícil, muy difícil. Entonces, no, yo lo sé, pero ¿cómo tú ves qué estrategia, qué manera Dios va a cambiar? Porque todo ya está escrito, los que salen de Israel ya salen convencidos de que no pueden perder la identidad, entonces es muy difícil cambiar, porque no es simplemente porque soy brasileño, porque no, es mucho más fuerte, la raíz es mucho más larga. ¿Me entiendes? ¿Cómo crees tú que Dios va a actuar con tu pueblo? Porque a nosotros nos interesa que Dios actúe con tu pueblo. Ustedes saben, mucha gente me dice que ¿por qué Dios eligió el pueblo judío? Es un pueblo tan duro, ¿cómo se dice? Duro de servicio. ¿Sí? ¿Por qué eligió? ¿No pudo elegir otro, lo brasileño? ¿Por qué no lo sé? Más fácil, ya. ¿Qué? No lo sé, no. ¿Será porque dice los violentos arrebatarán el reino de Dios? Los violentos arrebatarán el reino de Dios. Yo creo que a lo mejor por eso Dios ve, porque la gente de duro corazón es la que, pienso yo, ¿no? Cuando Dios toca, es la persona que realmente corre, es obediente, es fuerte, cae, se levanta. Yo creo que eso es parte de la respuesta a lo que quería decir, que Dios eligió el pueblo más duro porque cuando Dios va a salvar ese pueblo, ahí todos van a entender la gran gracia que tiene Dios. ¿Ok? Dios no quiere ir a lo fácil. Dios quiere ir a lo más difícil para que la gloria de Él sea lo máximo que se puede hacer. Amén. Y su pregunta, no tengo una respuesta. Justamente por esta razón. Por la dificultad. Por la dificultad. Ya. Yo creo que en estos días la puerta de los gentiles se está cerrando, la puerta de salvación se está cerrando y la puerta de los judíos se empieza a abrir. Yo soy una prueba que la puerta de los judíos se está abriendo y ustedes saben que la primera generación y la última generación deben ser similares. Entonces, está escrito que los griegos buscan sabiduría y los judíos buscan señas y milagros. Señales y milagros. Yo creo que cuando la puerta se va a abrir un poco más, ya vamos a ver muchos milagros.
y la gente va a poder ir por la calle y nada más tocar a una persona como Pedro, que la sombra nada más pasó sobre alguien y la persona se curó. Amén. Yo creo que eso es lo que va a pasar, pero no sé, Dios sabe. Y sí. ¿Realmente la ley ha pasado? ¿Ha finalizado la ley? Wow. No te lo iba a poner fácil, Steven. Toma. Necesito 2 horas más. Dale. Ay, el pobre. Wow. Wow. Voy a ver cómo puedo Contesta. hacerlo corto. Piensa, piensa. Yo no creo que la ley ha pasado. Yo creo que la ley como yo les dije antes, el pueblo de Israel, como toda la humanidad, nació de la carne. El que nace de la carne, carne es. Y no puede entender las cosas celestiales. La ley es espiritual. No es para la carne, no es para alguien que nació de la carne. Alguien que nació de la carne no puede cumplir la ley. Yo creo que Dios tuvo que escribir la ley de una forma que el pueblo pueda entenderlo, de una forma terrenal. Pero nosotros, al nacer de nuevo, tenemos que entender que la ley es espiritual y cumplir la ley en el nivel espiritual. Y yo les voy a dar un ejemplo. Está escrito que en Pascua está prohibido comer pan con levadura. Si comer el pan sin levadura es el propósito que Dios dio la ley, no creo. El propósito es que entendamos algo mucho más profundo, que entendamos que la levadura, ustedes saben que la levadura son gérmenes, ¿cómo se llama? Bacterias. Es algo impuro, ¿cierto? ¿Cómo se hace el pan? Bueno, son palabras que yo no conozco. Que se agarra un poco de la levadura y se lo pone en la masa y la masa se fermenta. Así es el pecado. Así es el pecado. Mientras pones un poquito de pecado en tu corazón, ya todo tu corazón se hace, se fermenta, se hace mal, se hace impuro. Dios dice, una semana sin pan con levadura, porque sabe que nuestras vidas, nuestros corazones son como la masa, y tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que sacar de nosotros todo el pecado, que no quede nada, y ser puros delante de Dios, inocentes. Entonces, si yo como pan en Pascua o no como pan en Pascua, pan con levadura, pero tengo pecado en mi vida, no vale nada que no comí pan en Pascua. ¿Ok? Así que la ley no es que ya no hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley, pero de la forma como Dios quiso que sea. Sí, no hagas ningún pecado, ya cumpliste la ley. Pero sí, si yo quiero, puedo no comer levadura en Pascua, porque quiero que esa profundidad, ese entendimiento, que mis hijos vean que yo no como pan con levadura en Pascua, para que entiendan esa profundidad, para que puedan saber que ellos se tienen que alejar del pecado como en Pascua nos tenemos que alejar de la levadura. Pero los 613 mandamientos que fue dado a Israel, el no judío no tiene que cumplirlos. ¿O cuáles son para el no judío? ¿Cuáles son? Depende a quién preguntas.
Wow. 3 horas más. No, no, perdona, no, más no. ¿Me permitís hacer una conversación después? No hay ningún problema. Sobre, okay. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Sí. ¿Qué representa el muro de los lamentos para los israelíes? Para ustedes, o sea, digamos, de origen, ¿no? Para los que no son judíos, para los que no son creyentes en Yeshua. Para los que son judíos, mejor dicho, que viven en ese país, básicamente. El muro de los lamentos es lo que quedó del segundo templo. ¿Ok? Yeshua caminó en ese templo se destruyó completamente y quedó nada más 4 muros que apoyaban el templo, porque el templo era muy grande. Entonces, el muro de los lamentos, bueno, yo como un judío que no es creyente en Yeshua, no sabe dónde está la presencia de Dios, porque del momento que ya no hay templo, ¿cómo uno puede ir a la presencia de Dios? Entonces, yo como judío creyente en Yeshua, yo sé que la presencia de Dios está en mi corazón. Pero un judío que no sabe, ¿dónde lo va a ir a buscar a Dios? En el lugar donde tendría que estar el templo. Y como durante los últimos 2000 años, muchos gentiles prohibieron a los judíos ir al monte del templo, arriba donde está hoy la cúpula dorada, entonces quisieron llegar a lo más cerca al lugar santísimo. Y eso es el muro de los lamentos. Se llama el muro de los lamentos porque están lamentando la destrucción del templo y pidiendo que el templo se construya de nuevo. ¿Contesté su pregunta? Vale. Sí. ¿Por qué judíos y palestinos no se llevan? Oh. 6 horas. Yo les quiero decir algo. Puede ser en pocas palabras. Te voy a decir una palabra después, pero déjame decir algo. Yo estoy haciendo, ya algunos de ustedes ya me conocen, de que yo soy guía en Israel. ¿Ok? Y yo estoy haciendo un proyecto que quiero que vengan grupos de 12 personas cada vez para estudiar en Israel y hacer excursiones a los lugares bíblicos. Y todas esas preguntas voy a contestar en ese, no sé cómo llamarlo, seminario, colegio en Israel, y creo que ese va a dar respuesta a todas esas preguntas, el conflicto judío-palestino, israelí-palestino, la Torah, el Pentateuco y todo el resto. Así que si quieren les puedo dar una tarjeta mía y podemos estar en contacto. Pero en 2 palabras, porque yo puedo, por lo general lo hago en 4 horas. Simplemente el pueblo judío hace 100 años dijo, cada lugar que estamos en el mundo nos persiguen, nos matan, tenemos que ir a la tierra que Dios nos prometió y hacer un estado. Pero los últimos 2000 años la tierra no estaba vacía. Había en la tierra de Israel, cuando los judíos decidieron regresar, 1 millón de árabes. Todo el conflicto es de quién es la tierra. Los mismos palestinos dicen que el pueblo judío inventó la historia, inventó la Biblia, que el templo nunca existió en Jerusalén, que eso es nada más una excusa de echar a los árabes de la tierra de Israel. Y los judíos dicen, bueno, los judíos le dijeron a los árabes, ustedes están invitados a vivir con nosotros en este territorio, están bienvenidos.
Los árabes dijeron no. Y así estamos ya 100 años. Sí. Muchas gracias por su predicación, que ha sido muy provechosa. Mi pregunta es más práctica que de la Biblia, porque yo no sé muy bien, así, no sabía muy bien cómo iba la Biblia. ¿Cómo están los misioneros o los pastores que están trabajando en Israel? Más o menos. Es que yo hace unos años he visto un vídeo que se grabó en el año 2009, más o menos en Israel, cómo están trabajando los pastores ahí, cómo están las iglesias. Ahí sí que he visto que hay iglesias, pero que están escondidas, y no sé si, de qué manera están contactando los pastores o misioneros con los judíos, y cómo, o sea, no sé si ha cambiado un poco la situación, porque claro, es que en el vídeo que vi hace años, pues ya veía que sí que se estaba cambiando, ¿no? Un poco, aunque fuese un poco, pero no sé si usted puede explicar cómo están los pastores o misioneros ahí, cómo están trabajando con los judíos. Eso es mi pregunta. Bueno, ¿alguien me puede decir cuántos creyentes en Yeshua hay en España? Más o menos. Menos del 2%. 1%. ¿Y qué son más o menos? No, algo más. 2 millones. No, pues no. 500.000, ok. En Israel, bueno, un país de 8 millones, hay 15.000. 15.000 personas, ok. Esos son todos los creyentes en Yeshua en Israel. Y en Israel no podés ir por la calle y la gente capaz quizás nunca escuchó que existen judíos que creen en Yeshua en Israel. Pero hay una organización antimisionera judía religiosa ultraortodoxa que se opone y hace muchas cosas en contra. Por eso cada vez que una nueva iglesia se abre, esa organización trata de evitar trata de hacer muchas cosas para evitar que no vaya la gente. ¿Cómo? Que no vaya la gente. La semana pasada yo fui a visitar a un amigo en Jerusalén, y antes que entré al edificio había un ultraortodoxo que me dijo: cuidado ahí adentro, que hay una conferencia de misioneros que te van a tratar de raptar. Entonces, sí, así ellos tratan de explicar a la gente que los judíos mesiánicos son una secta. Y asustan a la gente. Pero los problemas son adentro de las comunidades religiosas, que ellos sí son anti-judíos mesiánicos, pero más de la mitad de los israelíes no son seculares, no son religiosos, y estamos muy bien con ellos. Okay, entonces sí escuchamos que hay persecución. Sí, había un pastor que la goma del coche le clavaron y tiraron piedras sobre... Sí, lo rajaron. Sí. ¿Y cómo estamos con eso? Bueno, eso todavía no es lo que Yeshua dijo que va a pasar. Todavía no es que te van a llevar a las sinagogas y te van a juzgar en las sinagogas. Todavía no estamos en esa situación. Todavía se puede hablar de Yeshua en las calles, y gracias a Dios está muy bien mientras tanto la situación. En el tiempo que tú eres guía,
has tenido algún, bueno, me imagino que habrás tenido muchas experiencias, milagros que Dios hizo a la gente que tú estabas guiando. ¿Alguna que te ha llegado más al corazón, que algo lindo que ha hecho Dios, que se ha manifestado de una manera sobrenatural? La verdad que la primera vez que guié un grupo, estaba muy nervioso, y eran 5 personas de México, y había una mujer que el primer día se subió al coche y se resbaló. Entonces tuvo un golpe muy fuerte en el, ¿cómo se dice? Tobillo. Y al principio le dolió mucho. Y caminamos durante 5 días. Ella dijo que le duele. Y ¿cómo se dice? Se inflamó. Y le dolió. Pero cuando volvió a México, fue al doctor y el doctor le dijo: tu tobillo está roto. Y era imposible que podías caminar 5 días. ¿Ok? Entonces, fue muy largo. Sí. ¿Cómo, o sea, a ti como judío, ¿no? Que fuiste creciendo con las costumbres de la ley, de la Torá y todo eso, ¿cómo fue tu proceso de aceptar, ¿no? Y entender lo que es la gracia de Dios? Porque para ver si me explico, desde tu creer en Jesús, en Yeshua, hasta el día de hoy, ya no es solo la ley, sino también la gracia de Dios, ¿no? Entonces ese proceso, vale, y mi pregunta es un poco personal, ¿no? O sea, ese proceso para ti, ¿cómo podrías explicar cómo fue lo que te llevó a entender la gracia de Jesús? La gracia, o sea, aparte de, porque como fuiste creciendo igual con todos los conocimientos de la ley, ¿no? Yo no crecí en una casa religiosa. Mis padres son seculares, nunca practicaron el judaísmo. Pero no es una pregunta tan difícil. Cuando naces de nuevo y entender la gracia de Dios. Te puedo decir un ejemplo de mi esposa, Sofía. Como ella no entiende español, así que... Ah, qué bien. Que ella, antes que ella era creyente, nosotros nada más hablamos por teléfono. Y ella, después que le hablé tanto de Dios y le dije sobre Yeshua mucho, ella me preguntó, mejor dicho, ella fue a su padre, que el padre en esos días era religioso, y le preguntó cómo orar a Dios. Entonces el padre le dijo: tenés que agarrar un libro, tenés que abrir el libro, leer unas ciertas cosas, tenés que mirar con la dirección a Jerusalén, tenés que estar parada. Hay muchas reglas cómo uno tiene que orar a Dios. Y si oras de otra forma, Dios no lo va a aceptar. O que sí lo va a aceptar, pero no va a ser como tiene que ser. Entonces ella lo hizo, pero no sintió que hizo lo que debería hacer. Entonces me preguntó a mí, y yo le dije: es tu padre, háblale. Y si querés, podés al final decir en el nombre de Yeshua. Y ella lo hizo, y después que lo hizo, me llamó y me dijo que oró. Y después, cuando dijo en el nombre de Yeshua, empezó a llorar y entendió cuál es la gracia de Dios. ¿Ok? El Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Ok, muchas gracias.
Qué interesante, ¿verdad?